Hola, buenas gente, hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo. Yo soy Cirno. En este contenido nuevo vamos a hablar de una posición tanto controvertida a la misma vez que una posición poco sostenida por la mayoría de los teístas. En este caso vamos a hablar de lo que es el axiarquismo o la axiarquía. Y además de ello vamos a explicar un poco 6 argumentos históricos a favor de lo que sería la axiarquía, y luego daré mi séptimo argumento, es decir, mi argumento de la acción, que lo llamo yo, o filosofía de la acción, que considero que es una prueba empírico directa, tanto empírico como racional, es decir, es un argumento que parte de lo priorístico a lo posteriori, pero este argumento, que digo que es mío y meramente personal, lo desarrollaré en quizá un libro sobre la cuestión en concreto. En este caso, antes que nada, en este caso os estaréis preguntando qué diantres es eso del axiarquismo, que parece un término que prácticamente nunca se ha escuchado o no conozco yo a casi nadie que se haya escuchado, pero académicamente tiene una cierta relevancia dentro del debate metafisicológico y teleológico. El axiarquismo no es ni nada más ni nada menos que un tipo de teísmo de la categoría del panenteísmo, pero aún más acotado. Podemos definir el axiarquismo de la siguiente forma. El axiarquismo sostiene que la realidad concreta está generada en última instancia por una lógica del valor. Aunque el axiarquismo ha producido cierta literatura interesante, cabe tener en cuenta que cada autor tiene su visión, pero en última instancia nos referimos a que el axiarquismo es la defensa de Dios, o lo que entendemos como Dios, tanto inmanente como a la misma par una cosa trascendente, que es en final, última instancia y primera, el conjunto de valores supremos, objetivos y superiores que rigen el mundo. Por ejemplo, en el caso del axiarquismo más común y más conocido de todos, sea probablemente el de Platón, el que decía que absolutamente todo emana de ideas, pero que la idea superior de todas ellas es el bien, o la idea suprema del bien. En este caso, los axiarquistas, al menos analíticos, argumentos analíticos de hoy en día, o teístas axiarquistas analíticos de la contemporaneidad, sostienen entre que la realidad está regida por leyes, axiomas, normas y hechos éticos objetivos. Por ejemplo, quizá, o especulando, podemos decir que podrían ser estas leyes, por ejemplo, las matemáticas, los axiomas, los dogmas, las leyes físicas, etcétera, etcétera. Y todo este conjunto de cosas pueden ser en multiplicidad y en unicidad lo que llamamos Dios. Ese Dios es a la par de trascendente, es decir, va más allá de nosotros, es inmanente, pues también estas cosas se presencian en el mundo e interactúan con las cosas, y todas las cosas están también dentro de Dios, a la par que Dios está por encima de ellos. También cabe, o vuelvo a recalcar, que esta publicación o este vídeo que estoy haciendo es una transformación de un paper académico de Eric Steinhardt, que recopila 6 argumentos históricos sobre el axiarquismo, así que muchas cosas que voy a narrar son directamente paráfrasis y citas con añadidos de mi visión sobre el tema. Y el séptimo argumento, el cual es personalmente mío, que lo llamo yo un argumento desde la filosofía de la interacción. Dejando toda esta introducción de casi 5 minutazos, vamos a dar paso a los argumentos.
Pero no primero sin hacer la siguiente introducción. Dice así, por parte de Eric Steinhardt: el axiarquista sostiene que el valor es recreativamente responsable de la existencia de todas las cosas concretas. Axiarquistas clásicos como John Leslie, Nicholas Rescher sostienen que el axiarquismo es un entramado complejo de valor o de valores. Estas concepciones de axiarquismo han sido renovadas por autores como Robert, Collins, Mander, Mulligan, etcétera, etcétera, y han sido muy criticadas por autores como Parfit o Proust. Y si hablamos históricamente, Tomás de Aquino no compartía la visión axiarquista, pero no la concebía totalmente descartable. Por otro lado, si hablamos de Baruch Spinoza, de Hegel o de Leibniz, podemos encontrar ciertas ideas axiarquistas en sus panenteísmos, tanto las ideas de las mónadas como esta idea del Dios geométrico, matemático, ético, incluido dentro de el Dios de Baruch Spinoza, que lo entiende como un ente, una entidad suprarracional y axiomáticamente matemática. Dado estos conceptos, continúa nuestra introducción con que no se ha concretado ningún argumento axiárquico explícitamente expuesto. Por lo tanto, el axiarquismo sigue siendo difícil de comprender y de evaluar. El objetivo de este artículo es remediar esta situación. Estos argumentos de estos 5 o 6 autores evalúan en inicio las propiedades y luego tratan de cuantificar proposiciones a medida que se va avanzando en el debate teológico, teleológico, metafísico, lógico y epistemológico. Se vinculan todos estos argumentos con la noción de valor abstracto y con cierta experiencia concreta. Al fin y al cabo, estos principios hacen del axiarquismo una doctrina especialmente única. Algunas estrategias que se usan para justificar los principios axiárquicos se tratan sobre todo, principalmente, racionalizar valores. Todos estos argumentos se basan en un supuesto estructural común que ha sido ampliamente criticado. Para evitar las matemáticas modernas y para construir un sexto argumento axiárquico, el argumento axiárquico matemático será, por tanto, estudiado desde esta posición. Acabado toda esta introducción, damos paso al argumento de forma directa. Primer argumento, el argumento axiárquico de Quetelet. El primer argumento o ilustración de argumento axiárquico riguroso procede del autor Quetelet en 1958. Él expone su argumento así: si nada fuese divino, la divinidad no sería perfecta, por lo tanto hay algo que es divino o algo es divino. Lo menciona también en 1958, página 534. Parece plausible afirmar que se trata de un argumento ontológico a favor de Dios, pero su argumento faltan varias premisas. El argumento requiere de existencia de objetos abstractos en concreto. Parece que la existencia de propiedades de primer orden, como por ejemplo la divinidad, que pueden no mantener instancias concretas, tienen instancias como tal concretas. También requiere de propiedades de primer orden que tengan instancias de segundo orden. La divinidad tiene la propiedad de segundo orden de ser perfecto. Existen al menos 2 grados de perfección, a saber, ser imperfecto y ser perfecto. Esto significa que los grados de perfección están ordenados por una relación de orden. Ser perfecto es mejor que ser imperfecto. Por supuesto, pueden haber más grados de perfección e imperfección. La segunda premisa afirma que si nada fuera divino, la divinidad no sería perfecta. Más formalmente, esta premisa afirma que la divinidad no tiene una instancia, entonces la divinidad no es perfecta. No está de más enunciar que esto, como principio axiárquico,
tal afirmación como principio axiárquico general. Para cualquier propiedad de primer orden P, si P no tiene una instancia, entonces la divinidad no es perfecta. En orden P, si P no tiene instancias, entonces P no es perfecto. Ese principio dice que la perfección exige instantaciones. Y perdonad porque me trabe con ese término, porque es un término muy concreto, es el término instanciaciones. Vincula el valor de una propiedad de primer orden con su instatación de segundo orden. La idea parece ser que una propiedad de primer orden carece de instancia, es defectuoso, pero tal vez el principio no se aplique no solo a la propiedad de primer orden, sino a todas las propiedades. Después de todo, la perfección es una propiedad de segundo orden que tiene una instancia, a saber, la divinidad. Así que podemos decir que para cualquier propiedad P, si P no tiene instancia, entonces P no es perfecto. Es difícil justificar ese principio. Tal vez los platónicos pensaban que las formas abstractas emanan naturalmente de imágenes concretas de sí mismas. Así que si alguna forma abstracta falla, emanar sus imágenes concretas, entonces algo anda mal con ello. Si este análisis es correcto, entonces el argumento de Quetelet se puede presentar de la siguiente forma. K1. Hay propiedades o hay algunas propiedades abstractas, naturalezas, formas, esencias que pueden ser instanciadas por cosas concretas. K2. Existe una relación de orden sobre propiedades que se clasifican por valor, grandeza, excelencia, etc. K3. El valor de las propiedades tiene un máximo único. Digamos que este máximo único es la perfección, entonces exactamente una propiedad que es perfecta. K4. La propiedad es perfecta y tal propiedad perfecta es la divinidad. K5. Para cualquier propiedad P, si P no tiene instancias, entonces P no es perfecto. Para el argumento K6, supongamos por reductio que la divinidad no tiene instancias. Si la divinidad no tiene instancias, la divinidad no es perfecta. Entonces, la divinidad, al no ser perfecta y por lo tanto al carecer de tal perfección, entra en una contradicción. Esto nos lleva a concluir el argumento K7. Por tanto, existe algún concreto X tal que X instancia otorga divinidad. K8. El X concreto que instantiza la divinidad es Dios, luego Dios existe. Argumento número 2. El argumento de Millikan. Una interpretación extremadamente clara del argumento ontológico de Anselmo de Canterbury en el Proslogion 2 ha sido reevaluado por Millikan. El término naturaleza es un uso que se da en este argumento para denotar que un objeto abstracto puede ser instanciado por una cosa concreta. Según la interpretación de Millikan, el argumento de Anselmo apela a un principio axiárquico, una naturaleza que es instanciada en la realidad y que es mayor que una que no lo está. Se trata del principio de la superioridad de la instanciación. Afirma que para cualesquiera naturalezas F y G, si F está instanciada pero G no, entonces F es mayor que G. Para evitar confusiones sobre la existencia sería útil enunciar este principio con más precisión. Para cualesquiera naturaleza F y G, si añadimos los cuantificadores, es decir, $x, fx, pero y $i, gi, entonces f es mayor que g. El principio maneja la existencia mediante cuantificadores, no trata la existencia como un predicado de propiedad o de perfección. Parece fácil, por tanto, derrotar a la superioridad de la instanciación, sea la tiranía de la cualidad común a todos los tiranos malvados. Que la sagacidad sea la cualidad común a todos los sabios. Por desgracia, la tiranía se ha instanciado muchas veces. Sin embargo, muchos han argumentado que la sagacidad nunca se ha instanciado, un ideal que ningún ser humano ha realizado jamás. La superioridad de la instanciación implica que la tiranía es mayor que la sagacidad solo porque ha habido tiranos malvados. Porque ha habido tiranos malvados y esto parece ser una afirmación errónea. Tal vez la superioridad de la instanciación pueda mejorarse restringiendo la naturaleza a naturalezas positivas. Para cualesquiera naturaleza positiva f y g, si f está instanciado pero g no, entonces f es mejor que g.
Pero esta restricción también produce un principio que se podría considerar antiaxiárquico, para cualesquiera naturalezas negativas f y g, si f es instanciada pero g no, entonces f es peor que g. Sin embargo, estas restricciones no aparecen ni en el argumento de Anselmo ni en el análisis de Millikan. Independientemente de que la superioridad de la instanciación es plausible, parece que los argumentos que siguen a Millikan o el argumento axiárquico sobre la naturaleza tiene los siguientes aspectos. Aspecto número M1. Existen algunas naturalezas. Existen tales naturalezas. M2. Esas naturalezas están ordenadas por grandeza. M3. Existe exactamente una naturaleza mayor, a saber, la divinidad. Argumento número 4. Las naturalezas o bien son instancias por cosas o pueden no ser instancias. Argumento número 5. Algunas naturalezas son instanciadas. Por ejemplo, la humanidad es instancia por Platón. Argumento número 6. Cualquier naturaleza instanciada es mayor que cualquier naturaleza no instanciada. Argumento número 7. Supongamos por reductio que la divinidad no es instanciada por ninguna cosa concreta. Argumento número 8. Si la divinidad no es instanciada por ninguna cosa, entonces algunas otras naturalezas son mayores que la divinidad. Por ejemplo, la humanidad es mayor que la divinidad. Argumento número 9. Pero entonces la divinidad no es la naturaleza más grande. Por tanto, número 10. La suposición de que la divinidad no es instanciada por alguna cosa conduce a una contradicción. Por tanto, nos lleva al número 11. Por tanto, la divinidad es instanciada por alguna cosa. Y el número 12. Pero lo que se instantiza, la divinidad es Dios, así que Dios existe. Argumento número 3. Argumento de Rescher. Rescher apela directamente a un principio axiárquico para justificar la existencia de nuestro universo. Su principio de la axiología afirma que entre las leyes igualmente posibles se realiza o tiende a realizarse aquella que aumenta al máximo el valor. Rescher lo reformula más tarde como la ley de la optimalidad. Cualquier posibilidad sea mejor es ipso facto la posibilidad que se realiza. Así lo afirma en el 2000, página 815, y afirma que en la competición virtual por la existencia entre alternativas es la comparativamente mejor la que está destinada a prevalecer. 2010, 33-34. Más formalmente, esto no es más que una ley de instanciación para cualquier sistema de leyes cósmicas L. Si L es de máximo valor, entonces existe algún universo concreto U que instancie L. El principio axiárquico rescheriano establece que para cualquier posibilidad cósmica P, si P es la mejor posibilidad cósmica, entonces P es realizada por algún universo concreto. Su contrapositivo establece que para cualquier posibilidad cósmica P, si P no es realizada por algún universo concreto, entonces P no es la mejor posibilidad cósmica. Una vez más, esto sugiere que el hecho de no ser concreto es un defecto, pero ¿por qué es un defecto? El supuesto subyacente es que una posibilidad realizada existe más intensamente que una posibilidad no realizada. En una posibilidad realizada tiene más ser más intensamente que una posibilidad no realizada. Una posibilidad realizada tiene más ser que una posibilidad no realizada. Pero una larga tradición en Occidente dice que el ser es bondad. Es mejor existir que no existir, y es mejor existir más que existir menos. Por lo tanto, cualquier posibilidad o posibilidad no realizada. Y este razonamiento se aplica a las posibilidades cósmicas. He aquí el argumento axiárquico rescheriano. Argumento 1. Existen las posibilidades cósmicas. Son sistemas de leyes físicas últimas que pueden ser o no ser concretamente instanciadas por universos reales. Argumento 2. Las posibilidades cósmicas están ordenadas por valor. Argumento 3. Existe una única y mejor posibilidad cósmica. Esta posibilidad puede denominarse omega. Argumento 4. Nuestra posibilidad cósmica se actualiza. Argumento 5. Para cualquier posibilidad cósmica P, si P no se realiza por algún universo concreto, entonces P no es la mejor posibilidad cósmica. Argumento 6. Si omega no se actualiza, entonces nuestra posibilidad cósmica es mejor que omega. Pero esto es una contradicción. Argumento número 7. Por lo tanto, omega es realizado por algún universo. Argumento 8. Hay exactamente un universo actual. Argumento 9. Consecuencia, el universo que actualiza omega es solo nuestro universo.
nuestro universo es el mejor universo de todos los mundos o universos posibles. Así concluye el argumento de Röscher. Argumento número 4, argumento de Ewing. Ewing presenta un argumento axiárquico que dice que Dios existe porque es supremamente bueno que Dios exista. Dice que es claramente mejor algo bueno exista a que no exista. Y los universales deben ser ejemplificados en lo particular para que exista algo de valor. Su argumento es algo supremamente bueno es una existencia obligatoria, pues algo no supremamente bueno no es posible tal situación. Este argumento, o en cierta particularidad de este argumento, es un razonamiento que parece ser que parte del argumento anterior de Quetelet. Este análisis del argumento de Quetelet se podría sintetizar así. 1. La divinidad universal es supremamente buena. Si la divinidad no tiene instancia particular, entonces la divinidad no es buena. Instancia particular, entonces la divinidad no es buena en absoluto. 3. Por lo tanto, la divinidad tiene una instancia, y ahora el análisis posterior solo sigue al de Quetelet, pero el razonamiento de Ewing tiene probablemente una mejor interpretación. Ewing dice, es supremamente bueno que Dios exista, esto tiene la forma, es supremamente bueno que P, donde P es proposición de que Dios existe. Así que esta es la atribución de bondad suprema a una proposición. En esta interpretación el argumento de Ewing implica crucialmente proposiciones. En concreto, 1. Hay algunas naturalezas abstractas que pueden ser instanciadas por cosas concretas. 2. Existe una relación de orden sobre las naturalezas que clasifican por valor. 3. El valor de las naturalezas tiene un máximo único. Digamos que máximo único es la divinidad, es decir, la naturaleza divina es la mejor naturaleza. 4. Si cualquier naturaleza es la mejor naturaleza, entonces es supremamente bueno que tenga una instancia. Por lo tanto, es supremamente bueno que la divinidad tenga una instancia. Se concluye de esto que para cualquier proposición P, si es supremamente bueno que P, entonces es verdad que P. 7. Por lo tanto, la divinidad tiene una instancia. Su instancia es Dios. Las premisas distintivas del argumento de Ewing parecen ser la cuarta y la sexta. La cuarta premisa parece expresarse en su afirmación de que los universales deben ejemplificarse en particulares para que haya algo de valor. Pero tal afirmación no es un argumento, así que tal vez la cuarta premisa puede obtener algún apoyo como esta, una sea f cualquier forma mejor. 2. Si cualquier forma es la mejor forma, entonces una buena forma es la forma f es buena. Si cualquier forma es buena, entonces cualquier instancia de esa forma también es buena. Por lo tanto, si una forma es buena, entonces la situación en la que tiene una instancia contiene más bondad que la situación en la que no tiene instancias. 6. Una situación que contiene más bondad es mejor que una que contiene menos. 7. Por tanto, si una forma cualquiera es buena, entonces la situación en la que tiene una instancia es la mejor situación en la que uno tiene una instancia. Y 8. Si alguna forma es la mejor, entonces la situación en la que tiene una instancia es la mejor situación. 9. Pero es supremamente bueno que se dé la mejor situación. 10. Por lo tanto, si f es cualquier forma mejor, entonces es supremamente bueno que f tenga una instancia. La sexta premisa es un principio axiárquico, pero se refiere a las proposiciones y no a propiedades o naturalezas. Afirma que para cualquier proposición P, si es supremamente bueno que P, entonces es cierto que P es axiárquicamente proposicional, que va de valor de proposición a verdad, proposición a su verdad. Sin embargo, el paso de valor a verdad no es obvio en Ewing. No ofrece ningún argumento para ello. El contrapositivo aclara este paso porque revela que la falta de verdad es un defecto, así que el principio de que la bondad exige la verdad afirma que para cualquier proposición P, si P no es verdadera, entonces P no es supremamente buena. La motivación aquí parece ser que la verdad es un tipo de bondad para las proposiciones. Y si la verdad es un tipo de bondad para las proposiciones, entonces la verdad necesariamente tiene que ser el mejor tipo de verdad. Así sí, cualquier proposición es supremamente buena, entonces es imposible que sea falsa. Este análisis sugiere de la mejor manera una reformulación de Ewing como cuantificador sobre proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, más sobre naturalezas que pueden ser instanciadas o no, y si esto es correcto, entonces el argumento se aparta de manera
importante de Quetelet, Richer y de Millikan. En esta formulación su argumento es el siguiente. 1. Existen algunas proposiciones. 2. Existe una relación de orden sobre las proposiciones en las que se ordena su valor. 3. El valor de las proposiciones tiene un único máximo. Exactamente, una proposición es supuestamente buena. La proposición de que Dios existe es supremamente buena. Para cualquier proposición P, si P no es verdadera, entonces P no es supremamente buena. Supongamos que por reductio no es cierto que Dios exista. Si no es cierto que Dios existe, entonces no es supremamente bueno que Dios exista. Pero eso como tal es una contradicción. Por lo tanto, es verdad que Dios existe. Entonces Dios existe. Además, si la verdad es necesaria, es la mejor clase de verdad. Entonces es necesario o necesariamente verdad que Dios existe. ¡Wow! ¿Qué puedo decir? Que es una especie de lógica que me cuesta encontrar un contraargumento, pero igual si pienso, quizá le encuentro un contraargumento. 5. Argumento número 5. El argumento axiárquico de Leslie. Leslie afirma que los conjuntos coherentes de requisitos éticos pueden ser responsables de la existencia de una cosa o cosas buenas. La responsabilidad creativa por la existencia de una cosa o de cosas buenas. Esto parece expresar la idea de que si se exige éticamente que algo exista, entonces existe. Esto parece expresar el siguiente principio axiárquico. Para cualquier naturaleza f, si es éticamente necesario que exista alguna x que instancie f, entonces existe alguna x que instancie f. Ha argumentado persuasivamente que los principios axiárquicos deben de formularse en términos de requisitos axiológicos y no éticos. Así, su principio axiárquico puede reformularse para cualquier propiedad f si es axiológicamente necesario que exista algún x que instancie f, entonces existe que instancie f. Sin embargo, dado que la exigencia axiológica es un operador proposicional, parece que el principio de Leslie debería replantearse de la siguiente forma. Para cualquier proposición P, si se requiere axiológicamente que P, entonces es cierto que P. Llamemos a este principio optimalidad. La optimalidad se parece a un teorema de lógica deóntica andersoniana, axiológica, y sería muy extraño que no fuera como tal. Entonces, el principio axiológico de Ewing está incluido en este principio de Leslie. Ahora podemos dar un argumento a favor de la optimalidad. Leslie no da este argumento. Parece que se deduce si la naturaleza del argumento de Millikan, instanciadas frente a no instanciadas, estas proposiciones se sustituyen por proposiciones verdaderas frente a instancias falsas. Instancias frente a no instancias. Se sustituye por proposiciones verdaderas frente a falsas. El argumento de la optimalidad implica dos premisas clave. La primera afirma que la optimalidad es la mejor de todos los principios posibles. Esto parece analíticamente cierto al afirmar la verdad de todos y solo los requisitos axiológicos. La optimalidad puede reivindicar justificadamente la maximalidad de la segunda premisa de la segunda, que afirma cualquier principio verdadero es mejor que cualquier principio falso. Esto puede dar la superioridad de la verdad. La verdad y la falsedad son valores, pero la verdad es mejor que la falsedad. Además, la superioridad de la verdad parece analíticamente verdadera. Después de todo, cualquier esfuerzo por refutarla tendrá que basarse en un razonamiento válido a partir de premisas verdaderas. El argumento ontológico a favor de la optimalidad es el siguiente. 1. La optimalidad es el mejor de todos los principios posibles. Cualquier principio es verdadero es mejor que cualquier principio falso. Existen algunos principios verdaderos. Supongamos por reducto que la optimalidad es falsa. Si es falso, entonces algunos principios son mejores que la optimalidad, pero entonces la optimalidad no es el mejor de todos los principios posibles y eso es una contradicción. Por lo tanto, la optimalidad no es falsa. Por la ley del medio excluido, la optimalidad es verdadera, es decir, para cualquier proposición P, si se requiere axiológicamente que P, entonces es verdadero que P. La optimalidad es el único principio axiológico que se requiere axiológicamente. El único principio axiárquico que se justifica por cualquier argumento, dado que este es un argumento ontológico para optimalidad, algunos pueden querer identificar a Dios con la optimalidad. Leslie dice, algunos teístas podrían querer identificar a Dios con un principio axiárquico. Todavía tenemos que identificar las proposiciones axiológicamente requeridas. Todavía tendríamos que dar tales identificaciones axiológicas de las proposiciones necesarias. Un enfoque tradicional
dice que si alguna naturaleza f tiene el máximo valor, entonces se requiere axiológicamente que el cuantificador existencial axiológicamente otro cuantificador existencial. Al igual que Anselmo y otros teístas, se podría decir que f es la naturaleza divina, naturalmente divina. Junto con Leibniz y Rescher podríamos decir que f es el sistema de leyes para el mejor universo posible. Si nos atenemos a este enfoque tradicional, entonces el axiarquismo lesliano no parece avanzar mucho más allá de Ewing. Sin embargo, el giro proposicional permite a Leslie hacer un movimiento notable. Supongamos que f es la naturaleza de una mente divina finita. Aunque los monoteístas dicen que hay exactamente una naturaleza, un politeísta dice que hay muchas, Leslie propone que hay infinitamente infinitas mentes divinas. Así que es donde el axiarquismo proposicional muestra su poder lógico. Que el politeísta afirma que toda naturaleza perfecta es instanciada, más precisamente, el politeísmo afirma que si para todo f, si f es perfección, entonces hay un cuantificador existencial. Leslie piensa que es axiológicamente necesario que el politeísta, por lo tanto, es cierto que el politeísta y el resultado de una clase infinita de infinitas mentes divinas. Alternativamente, usted puede además seguir este argumento a través del argumento de Cray de 2010 y argumentar que cualquier forma cósmica por encima de algún umbral de excelencia merece instanciación. Así, el principio axiárquico implica una clase infinita de universos meritorios. Si ese análisis es correcto, entonces el argumento axiárquico lesliano es más o menos así. L1. Hay algunas naturalezas o formas esencias. 2. Las naturalezas están ordenadas por valor, o grandeza o excelencia. 3. Hay algunas naturalezas de máximo valor. Estas naturalezas satisfacen la propiedad de perfección de segundo orden. 4. Las naturalezas de máximo valor requieren axiológicamente instanciación, así que requieren que para cualquier naturaleza f, si f es perfecta, entonces existe algún x tal que x instancia f. Y el principio axiárquico axiológico establece que por cualquier proposición p, si es axiológicamente requerido que p, entonces es p. Por lo tanto, es cierto que para cualquier naturaleza f, si f es perfecto, entonces existe algún x tal que x instantiza f. En algún x tal que x instantiza a f. Y por L7, en consecuencia, existe una clase de cosas. Cosa, es decir, cosas cuyas naturalezas satisfacen la perfección. Un monoteísta anselmiano dirá que un monoteísta que esta clase es única y que solo contiene a Dios. Sin embargo, un politeísta dirá que esta clase es finita conteniendo infinitas mentes divinas, las cuales son infinitas. Y el último argumento que tenemos de esta serie de argumentos es el argumento matemático, el sexto argumento. Diría que es el argumento más reciente, que es necesario tener en cuenta, por lo que voy a explicar este sexto argumento y por último explicaré mi argumento de la interacción. Todos estos argumentos axiárquicos se basan crucialmente en la proposición de que existe alguna naturaleza o naturalezas de máximo valor. En este caso, una naturaleza no es más que una especificación abstracta de alguna cosa concreta. Las naturalezas pueden ser propiedades universales. Ahora bien, la objeción matemática afirma que no hay naturalezas máximas valiosas. Toda naturaleza es superada por alguna naturaleza más valiosa. Así, todo universo posible es superado por un universo posible mejor. Toda mente divina es superada por una mente divina mayor. Las naturalezas pueden ser clasificadas por números ordinales. Si el rango de esta naturaleza es mayor que el rango de aquella naturaleza, entonces esta naturaleza es más valiosa que aquella naturaleza o naturalezas. Entonces esta naturaleza es más valiosa que aquella. Del mismo modo que no existe ningún ordinal mayor, tampoco existe una naturaleza mejor. Podría parecer que esta objeción matemática derrota todos los argumentos axiárquicos. Sin embargo, el giro hacia las proposiciones que derrotan esta objeción. La objeción supone que existe una jerarquía ordenada de naturalezas valiosas del mismo modo que existen así como ordinales iniciales, sucesores y límites. También hay naturalezas iniciales, sucesores y límites. Existen naturalezas iniciales mínimamente valiosas. Toda naturaleza es superior por una naturaleza sucesoria mínimamente mejor. Toda progresión infinita de naturaleza es superada por al menos una naturaleza límite mínimamente mejor que cada naturaleza en su progresión. Por supuesto, aquí, valor mínimo podría ser valor infinito. Naturalezas podrían ser naturalezas mentes divinas infinitamente excelentes. La lección de las matemáticas
es que los infinitos más pequeños son superados por infinitos más grandes. Es de suponer que no todas las naturalezas consistentemente definibles están en jerarquía ordenada. Ahora es posible definir una propiedad de valía en lugar de perfección. Así, las naturalezas iniciales son dignas, las naturalezas sucesoras son dignas, las naturalezas límites son dignas, cualquier otra naturaleza son indignas. La jerarquía iterativa de naturalezas dignas es una clase insuperable, una clase de naturaleza del tipo insuperable. Su rango se eleva a través de todos los ordinales consistentemente definibles, es una clase propia de naturaleza, es inmune a la objeción matemática al axiarquismo. Dice ahora que se requiere axiológicamente para toda naturaleza f, si f es digna, entonces hay un cuantificador existencial y la optimalidad afirma que para cualquier proposición p, si es axiológicamente requerido que p, entonces es cierto que p. Por lo tanto, todas estas naturalezas dignas tienen instancias. Otra forma de verlo es la lógica deóntica en un punto principal del axiarquismo. Es que la lógica de valor desempeña un papel fundamental en todas las cuestiones sobre la existencia concreta. Supongamos que algunas naturalezas deben ser instanciadas y otras no instanciadas. Sea la demanda el principio de que en algún concepto iterativo del valor todas y solo las naturalezas dignas deben ser instanciadas, la demanda expresa la obligación axiológica de la existencia abstracta. El sistema de objetos abstractos tiene el deber de generar algunas cosas concretas, como por ejemplo mentes divinas o universos. Si la existencia abstracta tiene este deber para consigo misma, entonces es razonable llamarlo deber ontológico. Esto da lugar a un principio axiárquico. Para cada naturaleza f es instanciada si solo si f debe ser instanciada. Este principio axiárquico puede denominarse como supremum. Es fácil ver que supremum es el mejor principio. Cualquier otro principio instanciado en naturalezas no debe instanciarse o no instancia en naturalezas que deben instanciarse. O si el supremum es verdadero, entonces la existencia abstracta satisface algunas de sus obligaciones, cumple con su deber. Si es falso, entonces la existencia abstracta no satisface sus obligaciones, no cumple con su deber. Afortunadamente, el argumento de la optimalidad se aplica al supremum, puesto que supremum es el mejor principio, es verdadero, más aún necesariamente verdadero. Así que el sexto argumento axiárquico es el siguiente. Existe alguna clase que contiene todas las naturalezas consistentemente definibles. Todas las naturalezas consistentemente son definibles. Las naturalezas están ordenadas por valor, sin embargo, no hay naturaleza de valor máximo. La demanda afirma que todas y solo las naturalezas dignas deben ser instanciadas. Supremum afirma que exactamente aquellas naturalezas que deben ser instanciadas son instanciadas. Puesto que supremum es el mejor principio, es por lo tanto que se instancian aquellas naturalezas que deben instanciarse. Por tanto, existe una clase no vacía de estas instancias. Digamos que esta clase de totalidad, si las naturalezas son formas cósmicas, entonces la totalidad es una clase insuperable de universos superables. Si las naturalezas son las formas de los dioses, entonces la totalidad es una clase insuperable de dioses insuperables. Esto no tiene por qué derrotar a Anselmo. Un panteísta modal puede decir que la totalidad es Dios. Otros dirán que Dios es necesario. Aquí, Dios ha sido sustituido por la lógica impersonal del valor. Bien, hasta aquí los 6 argumentos axiárquicos, o los 6 argumentos axiárquicos más fuertes en un cierto sentido. Bien, voy a dar mi séptimo argumento axiárquico. Yo lo llamo el argumento desde la interacción o argumento de la filosofía interactiva. Yo afirmo noción tal que las instancias de la realidad interactúan con los sujetos y devuelven de cierta forma o de ciertas formas una interacción recíproca. Es decir, si yo utilizo los elementos para crear un coche, el coche funciona. Si yo uso los elementos para crear un ordenador, el ordenador funciona. Si yo tomo todos los elementos necesarios para hacer que cualquier cosa funcione, dicha cosa me devuelve un funcionamiento recíproco, lo que me hace es instanciar un salto ontológico a través del cual propongo que todas estas instancias que necesariamente y de forma empírica son demostrables, es decir, que la interacción es empíricamente demostrable, me lleva al salto ontológico de que
la interacción es ciertamente producto de una o varias, quizá, mentes. No abogo si son mentes divinas, pero sí afirmo tal noción como que tales cosas pueden estar instanciadas o recíprocas a través del valor, o quizá a través de las nociones de ley, axioma o alguno de estos otros elementos. Por ejemplo, es plausible que cuando yo realizo el acto a posteriori empírico de resolver una ecuación y me da un resultado recíproco, es decir, por tanto 1 más 1 me devuelve el resultado de 2, puedo interpretar que tal instancia en forma mayor funciona pues en instancia de cierto orden. No puedo hasta cierto punto explicar por qué las cosas funcionan sin apelar a algo supremamente superior. Afirmo tal que las cosas están, por tanto, controladas por cosas superiores, mentes, quizá formas, objetos divinos. En este caso, por ejemplo, se podría afirmar que las matemáticas son componentes platónicos y tienen una interacción directa, recíproca en lo cognoscible, en lo materialmente interactuable. Quizá pueda sintetizarse mi argumento en premisa 1, hay interacción. Premisa 2, lo interactuado devuelve la interacción. Premisa 3, todo esto me lleva a pensar que lo interactuable tiene una instancia supremamente a lo divino. Conclusión, la realidad es quizá axiárquica. Bueno, esto sería mi argumento, aunque en cierta forma aún lo estoy elaborando, y os comento que en el futuro haré un librito llamado Filosofía de la Interacción, que exploraré no solo lo que es la interacción, sino qué argumento interactivo o qué argumento desde la interacción nos puede llevar a Dios, o al Dios que yo considero que es verdadero, que es el Dios panenteísta axiárquico. Muchas gracias por ver este vídeo, y si habéis llegado hasta aquí, por favor dadle un like, compartir, suscribirse para más vídeos. Muchísimas gracias, hasta luego.